De nuevo estamos en Viernes con la Ciencia. Os agradecemos mucho vuestra presencia. En esta ocasión contamos con Carlos González, que nos va a hablar sobre la carrera espacial, sobre la llegada a la Luna. Y bueno, pues lo primero que nos hacemos siempre es la pregunta, cuando pensamos en la carrera espacial, ¿cuál es la figura que se nos viene a la cabeza? La primera figura. ¿Cuál? Un astronauta, sí señora, un astronauta. Y para que ese astronauta esté allí, imagínate, tú piensas estar en una nave chiquitina, que parece de aluminio, 40.000 kilómetros a la hora de velocidad. ¿Sabes lo que es eso? Muchos. Cuando se pierde de vista la Tierra y estás a oscuras, en silencio, sin saber si estás boca arriba, si estás boca abajo, ¿qué te gustaría tener? ¿Qué nos gustaría tener a todo el mundo? Una radio. ¿Verdad, Manolo? Una radio. Pues este señor durante 43 años ha sido el vínculo entre esas personas y la Tierra. Una persona que tiene la medalla de la NASA, de las pocas personas en el mundo que la tiene, al mérito. Una persona amiga de Armstrong, de Aldrin, iba a decir de Nixon también, pero lo de Nixon nos lo callamos. De Miguel López Alegría. De Miguel López Alegría. Bueno, para los que nos gusta todo este mundo, que Carlos esté en Valdepeñas, que no es la primera vez porque le gusta mucho Valdepeñas. Sí, por algo será. Y que tengamos el honor de contar todo lo que va a decir. Es muy interesante porque no es que lo haya leído, es que lo ha oído. Él estaba al otro lado. Y todas las fotografías y todos los vídeos que va a poner son en exclusiva suyos y son inéditos. Vamos a ver lo que no ha visto nadie. Pues un aplauso para una leyenda viviente de la NASA. Muchas gracias. Es un placer estar otra vez en Valdepeñas. Y además os garantizo que no será la última. En cuanto consiga arreglarme un poco la cadera, me vendré otra vez, para poder andar un poquito más. Bueno, hablamos de la carrera espacial. Por lo que veo aquí, muchos de vosotros seguramente que la noche aquella famosa del aterrizaje del Apolo 11 en la Luna estabais viendo la televisión. Yo tuve la suerte de estar en la estación espacial haciendo el seguimiento en directo y oyendo a los astronautas hablar, y oyendo a Houston hablar, y yo estaba allí en medio con mis receptores para que aquello saliera lo mejor posible. Reconozco que fue una época maravillosa. Entonces, bueno, tuve la suerte de vivirla, otros quizá no hayan tenido esa suerte, y lo que yo trato ahora es de pasaros mis vivencias, o por lo menos algunas de ellas. Cuando hablamos de la carrera espacial, pensamos, bueno, ¿y la carrera espacial cuándo empieza? Pues hay diversas teorías. Hay quien piensa que la carrera espacial empieza pues tan pronto como finales del siglo XIX, cuando el señor Tsiolkovsky publica el libro de las ecuaciones del cohete. Un libro con 500 ecuaciones, de las cuales el 99% sigue siendo válido hoy en día. Probablemente fuera demasiado prematuro aquello, pero Tsiolkovsky ya puso el punto en que los cohetes tenían que ser de combustible líquido. Eso de pólvoras y cosas de esas no funcionaba. El resto del mundo no se lo creyó, obviamente, excepto un americano, el señor Goddard. Este señor dijo, pues yo creo que Tsiolkovsky tiene razón, y para demostrarlo me voy a fabricar un cohete con combustible líquido. Y se hizo en su garaje un cohete que funcionaba con gasolina y con oxígeno líquido. Llamó a la prensa de todos los que le habían denostado y dijo, veréis cómo el cohete funciona, y despegó. Es cierto que solo alcanzó 11 metros de altura, pero bueno, pero aquello fue un buen comienzo. Y a partir de ahí es cuando yo creo que empieza de verdad la carrera espacial. A ver, ¿cómo es esto?
Yo creo que la carrera espacial empieza de verdad con el desarrollo por von Braun del misil V2 durante la Segunda Guerra Mundial. Este misil balístico funcionaba con combustible líquido. Se lanzaron miles, sobre todo sobre el Reino Unido, pero tenía un problema, era un diseño muy joven, que no tenía un buen sistema de navegación y no siempre daban donde tenían que dar. De hecho, el 80% lo dieron donde tenían que dar. Pero von Braun los estaba mejorando. Lo que ocurre es que este desarrollo sucede muy tarde en la Segunda Guerra Mundial. Y ya los aliados estaban dándole de palos a los alemanes, por un lado los aliados y por el otro lado los soviéticos, y al final la guerra acabó como sabéis que acabó, pero los analistas actuales dicen que si este misil se hubiera desarrollado al principio de la guerra o antes de que la guerra empezara, que a lo mejor el signo de la guerra hubiera tenido otra finalización. A lo mejor ahora todos estábamos hablando alemán. Este señor von Braun, claro, los americanos cuando estaban deseando llevarse a von Braun, pero los soviéticos también, porque claro, decían, un tío que es capaz de diseñar un misil que viaja 300 o 400 kilómetros y lleva una carga explosiva, ese nos lo traemos que traer a nuestro país. ¿Qué ocurre? Que cuando en Penemundo llegan los americanos por un lado y los soviéticos por otro, vamos, los aliados por un lado, von Braun y todo su equipo se entrega a los americanos, que los reciben con los brazos abiertos. No solo los reciben con los brazos abiertos, sino que además hacen una operación llamada Operación Paperclip, mediante la cual eliminan los nombres de de von Braun y de todo su equipo de las listas del nazismo. A partir de ese momento ya no eran nazis, ya eran americanos. Los soviéticos llegaron un poquito tarde. No veas a Stalin cuando se entera. Llamas a un general y dice, a ver, tíos, ¿qué os ha pasado? Os he dicho que fuerais allí a por von Braun y se lo han llevado los americanos. Sí, señor secretario general, pero es que yo estoy convencido de que 3 o 4 de sus generales se fueron a pasar vacaciones a Siberia. Independientemente de eso, Stalin dijo, bueno, pero ¿os habréis traído alguna V2? Dice, hombre, sí, tenemos unas 20 o una cosa así. Bueno, pues lo que nos hace falta es un ingeniero que sea capaz de mejorarlas y de hacer misiles. ¿Qué ingenieros tenemos buenos? Pues ingenieros buenos, hombre, hay un tal Valentín Glushko que es muy bueno y desde luego Sergei Korolev, que ese es buenísimo. Pues ya está, Sergei Korolev, a ese le nombramos jefe, dice, no, señor secretario general, Sergei Korolev está en un gulag. Dice, oye, si yo no te he preguntado dónde está Sergei Korolev. Yo lo que te he dicho es que tenéis que traerme a Sergei Korolev, que lo vamos a nombrar jefe del Departamento de Misiles de la Unión Soviética. Así que fueron a buscar al pobre Sergei Korolev, se lo trajeron a Moscú y fue a partir de ese momento el que empezó a trabajar para mejorar la V2. Dado la existencia que todos sabemos del telón de acero, pues no salía información de ningún tipo de la Unión Soviética. El telón de acero llegaba incluso a partes internas de la Unión Soviética. Se crearon 4 departamentos en donde se fabricaban los cohetes en la Unión Soviética, la escuela de cohetes, y los 4 departamentos no se hablaban entre sí. O sea que... Pero bueno, se suponía que el jefe de aquello era Korolev. ¿Y qué ocurre mientras tanto en Estados Unidos? Pues a von Braun lo tienen 5 años sin hacer nada. Yo me imagino que estarían investigándole para asegurarse de que si le daban un trabajo serio no iba a pasárselo al enemigo. Pero a los 5 años se lo llevan a Huntsville a mejorar la V2 y a hacer misiles de medio alcance para desplegarlos en la frontera de Turquía con la Unión Soviética. Así que el primer trabajo de von Braun fue trabajar sobre él, hacer lo que había estado haciendo con los alemanes. Y pasan los años. Oye, chicos, yo no consigo... ¿Qué habrá pasado? Habrá muchas comunicaciones de más de consultores. Aquí arriba, suave. Pasa. Lo he intentado, pero bueno. No te vayas muy lejos. Porque hasta los ingenieros de NASA tienen su pequeño problema.
De repente, en octubre del 57, los soviéticos lanzan el Sputnik. Primer satélite artificial, pilla al mundo entero por sorpresa, nadie sabía que lo iban a hacer, y lanzan un bichito que tiene forma esférica de unos 50 centímetros de diámetro, que dentro lleva una batería, un transmisor, estas 4 antenas, y que los soviéticos se aseguran de que todo el mundo sabe cuál es la trayectoria, la frecuencia y todo, para demostrar al mundo que ellos son capaces de esto. El presidente de los Estados Unidos en aquella época era Eisenhower, general de 5 estrellas de la Segunda Guerra Mundial. Estaba mucho más preocupado como general que era de preparar un arsenal de defensa que de explorar el espacio, pero aquello le preocupaba. Y le comentó a uno de sus colaboradores que eso de que hubiera una luna soviética pasando por encima de la Casa Blanca no le hacía mucha gracia. Así que pregunta, dice, a ver, el científico, ¿qué significa esto que han hecho los soviéticos? El científico le dice, señor presidente, está clarísimo, nos han adelantado y van a hacer la exploración espacial antes que nosotros. Dice, bueno, a mí eso me trae sentido. El militar, ¿qué significa esto? Y el militar dice, señor presidente, los soviéticos pueden poner en órbita terrestre 30 bombas nucleares, de manera que siempre haya 10 sobre territorio americano. Si dejan caer las 10 a la vez, no tenemos ninguna posibilidad de hacer ninguna represalia, no vamos a poder lanzar nuestros misiles. ¡Ostras! Eso ya era mucho más serio. El presidente Eisenhower se preocupa muchísimo. Bueno, pues esto funciona contigo, pero conmigo no. Por cuello de la China. Exactamente. ¿Qué ocurre? Que justamente un día menos de un mes después, además los soviéticos lanzan la perestroika. Eso implicaba 2 cosas. Primero, que la cápsula era mucho más grande y mucho más pesada, con lo cual su lanzador era muy bueno. Y además lanzar un mamífero. O sea que ya estamos hablando de cosas muy serias. El presidente americano ya monta en cólera, llama a sus asesores y les dice, vamos a ver, si no me equivoco, nosotros satélite artificial coincidiendo con el año geofísico, en un proyecto que se llama Vanguard. ¿Es correcto o no? Pues sí, señor presidente, pero es que claro, el proyecto no está listo todavía, tenemos todavía que modificar un poco el lanzador y hacerlo mejor y que sea más seguro. Y no me contéis vuestra vida. El mundo entero no puede pensar que la Unión Soviética está adelantando a los americanos con este tipo de cosas. Así que me tenéis que lanzar ese cohete ya, y ya significa en menos de un mes. Fijaros, estamos hablando de noviembre del 57. Pues en diciembre del 57, los americanos deciden demostrar al mundo que ellos también pueden lanzar un cohete. Pásenme de ejemplo. ¿Y ahora qué pasa? ¿Ah? Bueno, ahí teníais el cohetito que se veía y ahí tenéis el lanzador maravilloso que va a demostrar al mundo que los americanos también pueden hacer estas cosas. Y en diciembre lanzan su cohete para demostrar eso, que lo pueden hacer. Bueno, parece que ha habido un pequeño problema. Consecuencia. Esta máquina me tiene ahora, ya lo tengo. Es que tenía que darse cuenta de eso. El presidente americano entonces dice, bueno, ¿cómo puedo hacer para que los soviéticos no utilicen el espacio como un sitio armamentístico? Pues lo primero que tengo que hacer es crear una administración federal que se ocupe de todos nuestros proyectos espaciales y decirle al mundo que nosotros vamos a hacerlo con fines pacíficos. Y de esa manera los soviéticos no van a tener más remedio de decir lo mismo. Así que se cogen esta agencia, la NACA, que se había creado en 1915 y que era un comité consultor para mejora de los aviones, y mediante un acta presidencial lo convierte en NASA. NACA desaparece y NASA nace con una infraestructura increíble, porque nace con 4 laboratorios increíbles y con más de 8.000 personas a su cargo. Al mismo tiempo llaman a Von Braun y le dicen, oye, olvídate ya de los misiles, te vamos a dar dos trabajitos.
Muy fáciles, muy fáciles. Bueno, el primero quizá no tan fácil. El primero es que trates de poner un hombre en órbita terrestre antes que los soviéticos. Entendemos que esto no va a ser fácil porque nos lleva mucha ventaja, pero el segundo sí es muy importante. Tienes que poner un hombre en la Luna antes que los soviéticos. Bueno, pues el pobre Von Braun dice, bueno, pues haremos lo que podamos. Y esto, iba a decir, ha dejado de detectar la huella. Entonces se generan 3 proyectos. El primer proyecto es el proyecto Mercury. El proyecto Mercury estaba destinado a determinar si la microgravedad afectaba de alguna manera al ser humano. Y para ello que se hace una cápsula, esta capsulita Mercury, que va a llevar un solo astronauta y que se van a hacer pruebas con esto. Pues muy bien, pues necesitamos candidatos para los astronautas. Venga, candidatos para los astronautas. Inmediatamente NASA pone un anuncio en los periódicos y en la televisión. Se presentan 458.000. El presidente llama a los de NASA y dice, pero bueno, vosotros qué... A ver, ¿cómo se os ocurre poner un anuncio en los medios? Dice, hombre, nos hacen falta candidatos. Dice, no. Pero los candidatos solo pueden provenir del ejército. Solo pueden ser pilotos de la escuela de pilotos de pruebas. Así que eliminad esa convocatoria y pedid a la escuela de pilotos de pruebas que se presenten los que quieran ser astronautas. Pues bueno, NASA dice, pues la hemos jorobado porque no se va a presentar ninguno, si es que esto lo tenemos más crudo que... Pero bueno, mandan las convocatorias a las escuelas de pilotos de pruebas de la Navy, de la Air Force y del Ejército de Tierra y se presentan 508. ¡Ostras! ¿Cuánto necesitamos? Pues necesitamos 6. 6 y tenemos 508. ¿Y cómo hacemos para eliminar todos los que nos sobran? Pues de momento, la cápsula. Esta es la cápsula Mercury. Ahí dentro iba el astronauta. Y para meter al astronauta ahí dentro tenía que meterle con calzador, porque el habitáculo de ahí tenía 1 metro cúbico. Entonces, requisito imprescindible, ningún astronauta tenía que medir más de 1,70 ni pesar más de 70 kilos de peso, porque si no, de momento no entraba en la cápsula, y si pesaba más de 70 kilos de peso era mucho peso y no se le podía lanzar. Además de eso dicen, bueno, pues además tiene que tener un título de ingeniero técnico como mínimo, estar certificados como pilotos de pruebas y tener 15.000 horas de vuelo. Estupendo, se cepillan a 400, pero quedan todavía 100 y pico. 107, 108. ¿Y cómo nos quedamos? Con 6. Habrá que hacer algo. Entrevistas con psicólogos y además entrevistas con los médicos y pruebas físicas. Hacen las pruebas físicas y quedan 30 y tantos. Oye, que seguimos con problemas. Pero esto va a echar a muchos fuera. Entonces les informan, los reúnen y les dicen, señores, una cosa que no os habíamos dicho es que por ser astronautas no vais a ganar ni un duro más de lo que estáis ganando en vuestro trabajo actual. Es decir, que el que es teniente de la Fuerza Aérea va a ganar como teniente de la Fuerza Aérea, el que es capitán de la Navy va a ganar como capitán de la Navy, pero no va a ganar más por ser astronauta. Lo único que sí va a pasar es que cuando haga un vuelo cobrará dietas. Y si el vuelo es menor de un día, medias dietas. Los señores que están oyendo aquello se lo piensan y dicen, bueno, a ver, espérate, además de eso resulta que ninguna compañía de seguros nos hace un seguro de vida. Con lo cual, si nos pasa algo, nuestra familia queda. Bueno, pues de los 36 que quedaban, se marchan un montón y quedan 18, pero todavía quedan 18. Necesito 6. ¿Cómo me deshago de los otros 18? Estos 18 que quedan están de acuerdo con todo. Tienen la altura y el peso adecuados. Tienen una condición física excepcional. El iluminado de turno se levanta y dice, yo sé lo que hay que hacer. A ver, dime, cuéntame. Hay un médico en Nuevo México, en Albuquerque, que se llama Lovelace, el doctor Lovelace. Este doctor Lovelace es experto en gimnasia y en deportes de alto riesgo y este seguro que nos saca de la atolladera. Bueno, pues llamada Lovelace y que venga y que nos lo cuente. Y llamen a Lovelace. A ver, doctor Lovelace, tenemos 18 personas
que están en unas condiciones físicas fenomenales, pero que necesitamos reducirlas a 6. Bueno, a ver, ¿qué tipo de aceleración va a soportar esta gente cuando salga? Pues unos 4Gs, 4Gs y medio. Vale, y cuando reentre, pues lo mismo, 4Gs, 4Gs y medio. Salvo que vengan de la Luna, que si vienen de la Luna, como vienen a 40.000 km por hora, pues serán entre 7G, 7Gs y medio. Pues me habéis dado la solución. Hay que hacer una centrifugadora que someta a los astronautas hasta 20 Gs si fuera necesario, y los que no sean capaces de aguantar 17 Gs sin desmayarse, nos los cepillamos. Todos sabéis lo que son un G y lo que son 4 Gs y todas esas cosas, porque yo empiezo a hablar de Gs, pero no os dé miedo, si alguno no lo sabe que lo diga y yo os lo explico. ¿Tú no lo sabes? Vale, fenómeno. Un G es la aceleración de la atracción terrestre. O sea, cuando tú estás de pie en la Tierra, tu peso es el equivalente a un G. O sea, yo por ejemplo ahora aquí pues peso unos 55-60 kilos. Más o menos. Más o menos. Pero ¿qué ocurre si de repente me someten a 2 Gs? Pues que mi cuerpo pesa el doble. Una de las cosas en las que se nota más la aceleración es cuando estás sentado en un coche o en un avión, sobre todo en un avión. Cuando estás sentado en un avión y el avión está en cabecera de pista y acelera para despegar, te pegas al asiento. ¿Qué sucede? Que recibes un peso sobre tu cuerpo que hace que te pegues al asiento. Los astronautas iban tumbados. Entonces, cuando están sometidos a 4 Gs de aceleración, tienen el equivalente a 4 veces su peso en su organismo. Consecuentemente, todos los órganos interiores se van a la espalda, el cerebro se queda sin sangre, en fin. Era uno de los grandes problemas de los pilotos de aviones supersónicos. Y es que cuando hacían un picado y se sometían a una aceleración muy potente, se desmayaban. Y luego estaban desmayados un segundo y medio, era muy poco, pero en unas condiciones de combate, 1 segundo y medio desmayado es muy complicado. Bueno, pues tenían que aguantar 17 veces su peso sin desmayarse, es decir, les daban órdenes por un circuito de audio y ellos tenían que escribir en un papel lo que les decían. ¿A que no sabéis cuántos pasaron? Los 18. Además, el señor Glenn, uno de los astronautas, aguantó los 20 sin desmayarse. Así que NASA llama a Lovelace y dice: macho, te has lucido. Nos has hecho gastar millones de dólares en fabricar una centrifugadora. A ver si conseguimos que se vea la centrifugadora un poco. Ahí está. En fabricar una centrifugadora que no nos vale para nada, porque es que no has eliminado ni a un solo astronauta. ¿Qué hacemos ahora, tío? ¿La ponemos en un museo? Anda, vete a tu pueblo. Dice: no, un momento, no corráis, que yo tengo más recursos, a ver. Bueno, pues venga. Dice: bueno, pues mira, vamos a echarles a los astronautas, a los futuros astronautas, a los candidatos, vamos a echarles agua congelada en los oídos. El que no sea capaz de recuperar el equilibrio y se le quite el dolor de cabeza en menos de 5 minutos, lo eliminamos. Los 18 se recuperan sin ningún problema. Calma, bueno. Vamos a meter los pies descalzos en una palancana con agua con hielo y los tenemos allí 7 minutos. El que saque los pies antes de 7 minutos, nos lo cepillamos. Los 18 aguantan sin ningún problema. Y ya se le ocurrieron 80 cosas. Bueno, cámara hiperbárica, le sometemos a la cantidad de oxígeno que hay en las cumbres del Himalaya, ninguno se desmaya, todos siguen haciendo lo que les dicen. Una cámara con altos niveles de ruido y de vibración, todos se enteran de lo que les piden y todos contestan. Lovelace, gracias, pero adiós, gracias. Dice: que me queda un recurso. Dice: bueno, ¿y qué recurso te queda? Una cinta de correr. Venga. Lovelace le presenta la cinta de correr a los astronautas y le dice: correr en una cinta de correr. Bueno, ¿a qué velocidad? Pues a unos 12 kilómetros por hora. A los astronautas se descojonaron. Dicen: vamos a ver, mi querido doctor,
nosotros tenemos un físico increíblemente bueno. A 12 kilómetros por hora yo me subo a esa cinta y estoy corriendo 5 días. Y dices, sí, ¿verdad? Eso es lo que tú te crees. Anda, súbete y empieza a correr. El astronauta se sube, empieza a correr y a la media hora el señor Lovelace sube la inclinación de la cinta 5 grados. Sigue corriendo. Y a la media hora sube la inclinación de la cinta 5 grados. A las 3 horas la cinta está a 30 grados y el astronauta es como si estuviera subiendo por la ladera de una montaña a 12 kilómetros por hora. Pues lo consiguió cargarse a 11. Le quedaban 7. Y claro, dice, ¿cómo me cargo al séptimo? Y ya NASA dijo, mira, olvídalo, déjalo 7, joder. Claro, al final tenemos un reserva que tampoco pasa nada. Bueno, pues ahí los tenéis, a los 7 llamados para la gloria. Estos se llamaron los Mercury 7 y todas las insignias del proyecto Mercury llevan un 7. Este señor, Grissom, era el más pequeñito de todos. Todos tenían 1,70 m como máximo, así que este señor tenía unos 60, no creo que llegara a unos 60. Y hay una cosa curiosa, eran 7, pero el señor Slayton, que es ese de ahí atrás, cuando le toca volar le descubren un pequeño soplo y no voló. Así que al final se quedaron con 6. Claro, le nombraron jefe de astronautas y como el tío no había volado tenía un carácter que los demás astronautas decían, Dios mío de mi vida, ¿por qué tenemos que aguantar esto? Pero bueno, pues ya está. Iniciamos nuestra preparación y ahora vamos a hacer el curso de astronauta. Y dice, no, un momento. Antes de hacer el curso de astronautas, tenéis que hacer el curso de supervivencia de los SEAL. Como sabéis o habéis oído, los SEAL es un cuerpo de élite del ejército americano que son capaces de comerse a 3 cocodrilos si hace falta, o sea, 3 cocodrilos con un corta uñas, además. Claro, estos dicen, pero bueno, oye, que nosotros vamos a subir en una cápsula, que nosotros somos astronautas, que no vamos a combatir al Afganistán. Dice, ya, pero mira, ¿qué ocurre si cuando se recupera una cápsula, la cápsula cae en una jungla? ¿Cómo sobrevives? Ah, bueno, claro. Si cae en una jungla y si cae en medio del desierto del Sahara o del desierto de Gobi, hombre, claro, si lo ponéis así, pues hacer el curso. Y se fueron los 7 a hacer el curso. ¿Cómo hicieron el curso? Pues se los llevaron en un helicóptero al medio del desierto de California, del Valle de la Muerte de California, los dejaron caer con paracaídas y no llevaban ninguna herramienta y solo llevaban un reloj de pulsera y una cámara fotográfica. Le dijeron, señores, lo único que tenéis que hacer, que es muy fácil, es volver al campamento. Bueno, pero dinos por lo menos hacia dónde está el campamento. Bueno, pues el campamento está sur-sureste. Eso está chupado. Eso está chupado, tío. Vamos a ver. Estás hablando con gente muy bien preparada, o sea, tenemos un reloj de pulsera, la posición del sol, la sombra, sabemos qué hora es, sabemos dónde está el norte y el sur. Eso está chupado. De noche las estrellas. ¿A qué distancia está el campamento? Dice, pues a unos 500 kilómetros. Ostras, pues los dejan allí y los tíos llegaron al campamento. Pero fijaros cómo llegan. Toda esa ropa que llevan, todo esto, se la fabricaron de los propios paracaídas para poder aguantar el frío nocturno del desierto y el calor agobiante del día. Pero lo consiguieron, aleluya, ya tenemos astronautas y ahí los tenéis, más felices que todas las cosas, enfundados en sus trajes espaciales que eran como los de un piloto de prueba, Estos trajes no tenían nada que ver con los trajes de los proyectos siguientes del proyecto Apolo. Pues ya está, pues ahora ya lo único que queda es determinar quién va a ser el primero. A ver quién va a tener la suerte de ser el primer astronauta que va a subir al espacio. Ahí está. El primer astronauta en subir al espacio fue un chimpancé, el chimpancé Han. No podían exponerse a mandar a una persona microgravedad y que tuviera algún problema. Así que previamente probaron con un pobre mono
el señor Ham hizo todo lo que le decían por el circuito sin ningún problema, demostró que no pasaba nada y ya dijeron, bueno, pues ya está, no pasa nada, pues ya podemos mandar un hombre. Por cierto, luego este Ham ha sido uno de los chimpancés más longevos de la historia de los chimpancés del mundo, porque tenía unos cuidados médicos exquisitos, le revisaban constantemente por si descubrían alguna cosa rara, vivió súper feliz y al final designaron una zona dentro de los Estados Unidos como un hábitat para este tipo de ayudantes de los astronautas. O sea que ahí tenemos a nuestro Ham más feliz que todas las cosas. Bueno, pues llega el momento del primer hombre. Y ahí tenemos el primero. El primer hombre que va a volar es Alan Shepard a bordo de un misil. Esto es un misil, pero estaba modificado para incluir allí arriba la cápsula Mercury. Y eso que hay ahí arriba es la torre de escape. En caso de que durante el despegue ocurriera algún problema tremendo, la torre de escape encendería sus motores, arrancaría la cápsula y se la llevaría a un sitio seguro. Y ahí tenéis a Shepard más contento de todas las cosas, porque por fin van a demostrar al mundo que ellos también saben hacer las cosas, joder, que no van a entrar en órbita terrestre, pero que van a hacer un vuelo suborbital, que es casi, porque va a subir casi a 200 kilómetros de altura. Todo muy bonito, si no fuera porque 23 días antes el señor Yuri Gagarin sube al espacio y encima entra en órbita terrestre. Así que al pobre Alan Shepard se le cayó el mundo encima. Dijo, joder, soy un pringao. Resulta que sí, soy el primer americano que encima no va a entrar en órbita. Y encima me gana el soviético este, que además era simpaticísimo, Yuri Gagarin. Encima me gana este pedazo de capullo que es más simpático que todas las cosas. Y este sí entra en órbita terrestre. Oye, mira, siempre hay dos lados para las cosas. A lo mejor tú no entras en los libros de historia del mundo como que ha sido el primero, pero en Estados Unidos sí ha sido el primero, y eso es muy importante. Bueno, de alguna manera le consolaron. Vamos a volver a nuestro amigo Shepard. Ahí tenemos que ser. Llega el día del lanzamiento, en mayo. Shepard se levanta por la mañana, le dan un desayuno muy frugal, sobre todo para evitar que tuviera luego náuseas en el espacio, que podía suceder. Y le dice, Alan, vete al cuarto de baño, orina, haz lo que tengas que hacer, y cuando estés preparado te vienen para acá y te vestimos. Alan Shepard se fue al cuarto de baño porque dice, ya estoy listo. Venga, pues lo primero, los adhesivos para las constantes biomédicas. Entonces le pusieron unos adhesivos por el cuerpo para medir pulsaciones, etcétera, etcétera. Después le pusieron el traje, ese traje que lleva. Después le pusieron la escafandra. Después lo metieron dentro de la cápsula, y digo lo metieron porque hacían falta dos personas, dos técnicos para meter a un astronauta dentro de esa cápsula, que habéis visto que era pequeñísima, y lo metieron allí. De hecho, hay quien piensa que el calzador lo inventó la NASA. Y una vez que estaba dentro de la cápsula, pues le ataron sus cinturones, cerraron la escotilla, presurizaron la cápsula, y Alan, en 15 minutos sales, tío, esto ya está, esto va divino, va a la cuenta atrás. Pasa un rato y dicen, oye, Alan, que parece que hay un huracán en la parte sur de Florida, que creemos que no va a llegar a Florida, pero como no estamos seguros, vamos a esperar un poquito para ver si se deriva o se va para otro sitio, porque no queremos lanzarte si hay un huracán. Ah, oye, muy bien, muchas gracias. Está bien que penséis en mí. Bueno, pues pasan 3 horas. Alan, que efectivamente el huracán ha pasado, ya no hay ningún problema, te vamos a lanzar. Uy, espera. Hay una indicación de una válvula de combustible que seguro que está mal, seguro que es una indicación mala porque está todo bien, pero no podemos lanzarte sin comprobarlo, así que vamos a comprobar la válvula, pero no te preocupes que esto no... estos son 10 minutillos más, pero 10 minutillos de una cosa, 10 minutillos de otra cosa, 10 minutillos de otra cosa, pasan 6 horas. Alan, que ya está todo bien, que la cuenta atrás continúa y en 15 minutos sales. Y entonces Alan dice, control, tengo un problema. ¿Qué pasa, Dios? Os
llueve. Tenemos un problema. Tenemos un problema aquí también. Tenemos un problema. A ver, que tengo una fase para ir 6 horas metido en una... Venga. Acomodaros. Bueno, yo no me quiero imaginar lo que sería eso. O sea, con la edad, una de las cosas que desarrollas es que te dan calambres de vez en cuando. Yo me imagino metido en esa cápsula y que te dé un calambre, pues te tienes que aguantar con el calambre. No puedes estirar las piernas ni hacer nada. Bueno, pues control, tengo un problema. Ostras, ¿qué te pasa? Dice, pues que tengo que ir al cuarto de baño. Dice, hombre, no me fastidies, tío, o sea, astronauta, 2 años de entrenamiento, el curso de supervivencia de los SEAL, o sea, un físico fenomenal, no vas a aguantar, solo tienes que aguantar media hora, ni siquiera 15 minutos, te lanzamos, llegas a su orbital y bajas, y en 15 minutos estás en el océano Atlántico. Fíjate si tienes sitio ahí para hacer lo que tengas que hacer. Bueno, yo lo intento, pero no lo garantizo. Venga, 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 continúa la cuenta. Control, no me puedo aguantar. Tenéis que parar la cuenta y sacarme de aquí para ir al cuarto de baño. Así que el que estaba hablando con él, pues giró la cabeza y miró al director de vuelo. Y el director de vuelo dijo... Oye, Alan, que verás, que no puede ser, tío, que ya esto está en marcha, que te tienes que aguantar. Dice, pues si no me dejáis salir, me lo hago encima. Así que el controlador del señor. ¿Qué ocurrió? Pues lo de siempre hay 2 versiones para todo. La versión oficial dice que como Alan estaba tumbado prácticamente en la cápsula, la orina se fue a la parte de atrás, a los riñones, que ahí había mucho tejido, el tejido la absorbió y no pasó nada. Existe la versión de pasillo, que yo ni creo ni dejo de creer, que dice que cuando Alan se orinó, empezó a decir, ¡ay, me dan calambres! ¡Ay, caray, ostras, chicos, calambres! Claro, estaba poniendo en cortocircuito los sensores biomédicos. En ese momento los médicos se dieron cuenta, los apagaron y aquello no trascendió. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, pues Alan salió, voló. Y entonces NASA dijo, bueno, esto tenemos que hacer algo al respecto. O sea, es obvio que una persona que si por cualquier motivo tiene que estar en la plataforma de lanzamiento 8 horas, o si hace un vuelo en órbita terrestre y está 2 días, tendrá que poder orinar. Ah, pues claro, claro. A ver, ¿a quién se le ocurre algo? A mí, a mí. A ver, ¿qué se te ocurre? Una vez es esto, ahora. Pues ya está, mira, ya tengo la solución, ahí, esto. Dice, ah, ¿y eso qué es? Y bueno, pues es una especie de preservativo muy grande, muy flexible. Esto puede almacenar hasta 2 litros de orina. Se ata cuidadosamente en la parte de arriba para que no, la orina no se vierta y ya está. Y, joder, tío, qué bueno eres. Joder, qué bueno eres. ¿Tú has visto un traje de astronauta? Dice, hombre, sí, claro. Dice, los trajes de astronauta no van pegaditos al cuerpo. Sí, dice, ¿y qué pasa cuando esa bolsa empieza a inflarse? Pues que claro, llegará un momento que no se pueda inflar para ningún sitio porque el traje no le va a dejar. Pero es que además en el momento en que el astronauta haga un movimiento, la bolsa va a hacer ¡pum! Y vamos a tener la cápsula llena de gotitas de orina en microgravedad. Y creo que va a ser muy incómodo para el astronauta, además de que los instrumentos no les gusta la humedad. Ah, pues tenéis razón. El segundo iluminado dice, ya está. Lo que tenemos que hacer es ponerles unas sondas intrauretrales y al final de la sonda ponemos una bolsita y eso es mucho más sencillo. Y hombre, sí, mucho más sencillo. ¿Tú has hecho alguna vez una sonda? Dice, no, yo no. Dice,
o son incomodísimas, pueden producir infecciones y en algunos casos son muy dolorosas. Ah, pues tampoco. Y por fin llega el que de verdad sabía de qué iba el tema. Dice, hay una cosa que se utiliza en medicina, que es esto, que es una especie de preservativo que tiene un adaptador en la parte de abajo que se conecta a un tubo que luego va a una bolsa que va sujeta a la pierna. La bolsa es lo suficientemente larga para que no se infle mucho y en el extremo de la bolsa hay una valvulita para poder vaciarla de vez en cuando. ¡Hombre, por fin! Bueno, pues este dispositivo maravilloso que empezaron a utilizar los astronautas tiene un nombre y el nombre es pitochín. Yo he tenido la suerte de conseguir un pitochín sin usar. Es que si fuera usado no lo hubiera traído. No, me han asegurado por sus mulas todas que el pitochín estaba sin usar. Así que yo os lo enseño para que veáis poco más o menos cómo es esto. No se ve muy bien, pero bueno, si lo vais pasando, por favor. Gracias. Bueno, digamos que así se conoce en España, ¿eh? Sí, en España se llama pitochín. Tú vas a un hospital español y en los hospitales españoles eso lo llaman pitochín. Bueno, pues hemos solucionado el problema de la orina, aleluya. ¿Y qué pasa cuando un astronauta está 4 o 5 días en el espacio? Tendrá que hacer algo más que orinar. ¿Qué hacemos con los residuos sólidos, queridos míos? Yo tengo la solución, el iluminado de siempre. A ver, ¿cuál es la solución? Ahí la tienes, mira. Esto se usa en los hospitales y es un colector de heces. Muy bien. Yo esta bolsa la he visto, pues no sé, 300 veces y no puedo imaginarme cómo la usaban o cómo se colocaba. Claro, lo primero que le dijeron fue, oye, este agujerito de aquí, ¿qué tamaño tiene? Pues unos 30 milímetros, 3 centímetros más o menos. Dice, ¿no? A ver, recuerda una cosa, querido mío. Primero, estamos en microgravedad. Segundo, el astronauta tiene que tener una puntería de la hostia, porque si no... Y vamos a ir un poco más lejos. Si por cualquier cosa el astronauta tiene un poquito de diarrea, ¿cómo se organiza con esto? Y claro, si tener gotitas de orina flotando en la cápsula es incómodo, imaginaros lo otro. No quiero ni pensarlo. Hasta que alguien dijo, no, hay que buscar otra solución y aparece este colector. Este colector tiene una superficie plana arriba, con pegamento, se adhiere a los glúteos de los astronautas, se supone que es bastante hermético, y digo que se supone porque de hermético no tenía nada, y en cuanto se movían un poco se hacían aberturas. A ver, uno de los grandes logros de NASA fue conseguir unos filtros de carbono buenísimos, y a pesar de eso los astronautas decían que la cápsula olía que apestaba. Como es lógico, porque además estas bolsas se las tenían que cambiar una vez al día. ¿Qué se hacía con la orina? Pues con la orina, una vez que se llenaba la bolsa, se ponía la valvulita de la bolsa en un receptáculo de la cápsula y se echaba en un contenedor de la cápsula. Y cuando el contenedor de la cápsula estaba lleno, se expelía al espacio. Así que alrededor nuestro, dando vueltas a la Tierra, tenemos la orina de muchos astronautas, que en el fondo no es malo, no nos riamos, en el fondo no es malo. Suponeros que vienen los extraterrestres, llegan a donde está eso y dicen, oh, un momento, esto es orina, tíos, estos tíos marcan territorio. Vamos a darnos la vuelta e investigamos un poquito más, no vaya a ser que... Pero con las otras bolsas, con las bolsas de heces, pues se metían en un contenedor, en un recipiente y se bajaban a la tierra. Luego veremos lo que pasa con estas cosas en el proyecto Apolo. Llega por fin noviembre del 91.
Bob Brown ha sido capaz de diseñar un cohete lo suficientemente potente como para poner una cápsula en órbita terrestre, un Titán, pero volvemos a lo mismo. Antes de mandar a un ser humano hay que asegurarse de que hacer una órbita alrededor de la Tierra no va a dañarle. Así que nuestro segundo chimpancé, el chimpancé Enos, hizo el mismo trabajo que hizo Ham en la primera vez que lo intentaron. Es curioso porque yo creo que un 90% de la gente no sabe de la existencia de Enos ni que voló. Y sin embargo, todo el mundo sabe que Ham voló. Y Ham es algo así como un icono en los Estados Unidos, y de Enos no lo sabe nadie. Y este pobrete chimpancé dio una vuelta alrededor de la Tierra. Bueno, pues estamos listos, así que ya, ¿a qué astronauta le toca? Pues le toca al señor Glenn, y en febrero del 62, como veis, este cohete es mucho menos estilizado que el que se usaba al principio, es mucho más grueso, pero es mucho más potente, es un Titán, y ese consigue poner la cápsula en órbita terrestre, con lo cual los americanos consiguen que un ser humano se ponga en órbita terrestre. Pero fijaros lo atrasados que están con respecto a los soviéticos. Entre tanto, por si no les habían dado bastantes hostias, los soviéticos en el 63 lanzan a Valentina Tereshkova. Y encima se van a gloria, que no fue una mujer. Hay una anécdota importante en el tema de Valentina, y es que Korolev no se fiaba de ella. Y en la cápsula en la que voló Valentina no había absolutamente nada que Valentina pudiera tocar que hiciera que se alterara el rumbo, ni la órbita, ni nada de nada. Se hizo todo desde la Tierra. Pero luego también es cierto que cuando Valentina bajó a Tierra fue también una de las mujeres que ha tenido un seguimiento médico más profundo durante muchísimo tiempo, porque se pensaba, y todavía se piensa, que la radiación solar y la radiación cósmica afectan a la cuestión genética sobre todo. Y decían, bueno, pues ¿a quién va a afectar sobre todo? A una mujer. Así que lo que le hicieron a Valentina fue prácticamente obligarle a echarse novio y a tener un hijo. Valentina se echó un novio astronauta, tuvo un hijo y su hijo fue perfectamente normal, con lo cual ya todo el mundo contento. Pero los americanos no podían ser menos. Y lanzaron a Sally Ride. Pero fijaros la fecha. Sally Ride subió al espacio 20 años después de Valentina Tereshkova. En algún momento, si queréis, si hay tiempo, luego os cuento por qué ocurrió esto. Seguimos. El proyecto Mercury había terminado, se había demostrado que la microgravedad no afectaba al ser humano. Lo siguiente es fabricar un proyecto de una nave que los astronautas puedan manejar para cambiar de órbita y para cambiar de altitud, para conectarse a otras naves. Porque en el proyecto Apolo iban a tener que hacer ensamblajes y desensamblajes. Ya aparece el proyecto Gemini. Fijaros que los trajes del proyecto Gemini ya son mucho más elaborados que los del proyecto Mercury. Ya llevan su mochila con oxígeno, están presurizados, ya es una cosa más seria. Y además en el proyecto Gemini van dos astronautas. Ahí tenéis la cápsula Gemini. Es una cápsula muy peculiar porque su diseño no tiene nada que ver con el diseño anterior. Esto parece un avión de combate, y si tuvierais la suerte de verlo y mirarais aquí, es un avión de combate. ¿Y por qué es un avión de combate? Pues porque los astronautas, cuando no estaban en una misión o volando, trabajaban para NASA. Y NASA les encargaba cosas. Y entonces a Grison le encargaron que hiciera el diseño de la cápsula Gemini. Como Grison era un piloto de la Fuerza Aérea, pues dijo, pues muy bien, pues hizo un diseño a modo de avión. De hecho, los asientos de la Gemini eran eyectables. Solo hay un pequeño problema, y es que se lo encargaron a Grison. Y Grison era el astronauta más pequeñito de todos. En aquella época había 17 astronautas ya, 17 preparándose para el proyecto Apolo. Cuando Grison terminó el diseño de su cápsula Gemini, de los 17, 15 no entraban. Claro, él había fabricado para el que medía unos 60. Bueno. ¿Hacia dónde salían? ¿Perdón? Los asientos. ¿Hacia dónde se eyectaban? Las escotillas salían y los asientos salían para arriba. Sí, como en un avión de combate, igual. Era el mismo diseño de un avión de combate. De hecho, en el proyecto Gemini
Cuando he comentado antes que el Mercury es todo paracaídas. Bueno, pues en el proyecto Gemini por fin vamos a conseguir algo muy importante. Y esto tan importante es que vamos a hacer el primer paseo espacial. Ed White en el Gemini 4 salió al espacio, el paseo fue un desastre total, porque encima se puso enfermo, las cosas no le funcionaron como quería, o sea, fue un desastre. Pero bueno, habían conseguido por fin hacer algo que lamentablemente los soviéticos habían hecho 3 meses antes. Así que el señor Leonov había hecho un paseo espacial antes que los americanos. Como veis, les estaban dando por todas partes. Bueno, y llega el proyecto Apolo. Y como veis, el traje del proyecto Apolo sí que es un traje complicadito, porque claro, estar en la Luna no es estar a 200 o 300 kilómetros de altura, es estar en un sitio donde no hay atmósfera, donde la radiación solar es horrorosa, donde en la cara que estás, o la parte de tu cuerpo que está expuesta al sol, estás a 200 grados, pero la que está a la sombra está a 200 bajo cero. Entonces, luego os explicaré un poco las cosas de ese traje. El presidente Kennedy, en mayo del 61, se dirige a una comisión junta del Senado y de la Cámara de Representantes para pedirles el presupuesto adecuado para que Estados Unidos sea capaz de poner un hombre en la Luna en esa década, es decir, en la década de los 60, y demostrar así al mundo que los americanos están por encima de los soviéticos en tecnología y en poder económico. Esta charla es muy curiosa porque si se escucha, os dais cuenta que no le está pidiendo al Congreso, a la reunión conjunta del Congreso, que le den el presupuesto adecuado. Se lo está exigiendo, pero se lo exige de una manera muy calmada. Obviamente el Congreso le dio el dinero que necesitaba y a partir de ese momento el proyecto Apolo se pone en marcha. Bueno, ¿y cómo vamos a la Luna? Pues hay que diseñar algún tipo de... hay que hacer algún diseño para fabricar un cohete para ir a la Luna. El iluminado. Yo. A ver, cuéntanos. Mira, ya está esto. Proyecto Nova. Esto es una nave que tiene aquí unos cohetes muy potentes. Todo esto son de estas de combustible. Aquí hay más combustible. Aquí luego esto se separa y aquí hay otros 3. Y esta nave despega de la Tierra, llega a la Luna, aterriza en la Luna, despega de la Luna, vuelve a la Tierra y aterriza en la Tierra. Joder, qué bueno eres, tío. Ostras, qué bueno eres. Y tú has calculado ya, pues, peso de la nave, velocidad de escape, energía necesaria. Sí, está todo calculado. ¿Y cómo tiene que ser esta nave de grande para poder hacer todo eso? Pues nada, porque tenga 5 kilómetros de altura y unos 500 metros de diámetro, vale. Lo has hecho muy bien, pero déjalo. Vete a buscar café para los demás. A ver, los demás. Pensar cosas. Aparece el segundo proyecto. El proyecto EO, que es el encuentro en órbita terrestre. Este proyecto quería mandar 10 naves, cada una con una parte de lo que luego iba a ir a la Luna, ponerlas todas en órbita terrestre y ensamblarlo todo en órbita terrestre. Esto era complicadísimo porque primero la precisión de la órbita tenía que ser increíble, pero ¿quién ensambla eso en el espacio? Eso no lo puede ensamblar cualquiera. Ahí tiene que subir un ingeniero para ensamblarlo y tiene que estar muy entrenado para estar trabajando en el espacio y ensamblando todo esto. Va a ser que no. Vamos a buscar otra solución. Y por fin aparece, si es que quiere aparecer, aparece la opción LOB, que es encuentro en órbita lunar. El señor Dolan trabajaba en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y era amigo de Hubble, que es el que tenéis aquí. Y le dijo, pero bueno, ¿por qué os complicáis la vida? Lo que tenéis que hacer es un lanzador muy potente que lance luego un objeto chiquitito que vaya a la Luna y que esté compuesto de 2 cápsulas. Una se queda en órbita lunar, la otra baja a la Luna, sale de la Luna,
se vuelve a encontrar con la que está en órbita y vuelven a la Tierra. ¡Uy, eso es fenómeno! Así que el Hubble defendió en NASA este tipo de función. Los de la NASA no estaban muy contentos con este tema porque decían que, claro, hacer eso en órbita lunar era muy peligroso. Si cualquier cosa fallaba, pues con un poco de suerte los señores del módulo lunar se quedaban dando vueltas a la Luna. Pero al final decidieron que tenían que ir para adelante y este fue el proyecto que tuvimos. Y ahí tenéis el resultado final, el Saturno 5. Saturno 5 tiene una primera etapa, un anillo de empalme con la segunda etapa, una segunda etapa, otro cono de empalme con la tercera etapa, que es esta, y luego ahí arriba está lo que va a ir a la Luna. Esta cosita tiene 112 metros de altura, pesa 3.000 toneladas, y lo que se recupera después del viaje a la Luna es una cápsula que tiene 3 metros de alto por 3 metros de diámetro en la base. Todo lo demás se pierde absolutamente. La primera fase cae al océano y se hunde, la segunda fase ya está lo suficientemente alta como para hacer la reentrada se queme. La tercera fase, hay una tercera fase dando vueltas al Sol, que es la del Apolo 11, y todas las demás Apolos se estrellaron en la Luna, o sea que vamos a ver esto va un poco más distante. Ahí. Esta es la primera fase. La primera fase y el anillo interfase, que es este año. Esto se fabricaba, bueno, hay una cosa importante cuando voy a decir ahora de fabricación. Cada una de estas fases se fabricaba en un sitio diferente y por una compañía diferente. La razón es que el gobierno federal americano este tipo de cosas las tiene que sacar a concurso. Y cuando sacaron esto a concurso, pues hubo un montón de empresas que acudieron al concurso y luego tuvieron que dar el concurso a quien lo ganó. Bueno, pues la primera fase la ganó Boeing. La Boeing estaba en Nueva Orleans, en New Orleans. Los cohetes los fabricaba la North American Aviation y la Rocketdyne. Y esta primera fase tenía como combustible una cosa que se llama RP1, que era un queroseno súper refinado y oxígeno líquido. Ardía solo durante 2 minutos y medio. Pero era capaz de poner al cohete a 67 kilómetros de altura y a 8.000 kilómetros por hora en esos 2 minutos. Entonces, aquí tenéis la primera fase separándose de la segunda. Esta es la separación de la interfase. Lo que ocurría era lo siguiente: una vez que la primera fase se quedaba sin combustible, se soltaba y se separaba. El anillo se mantenía durante 30 segundos hasta que el resto de la nave se estabilizara, porque la distancia entre el anillo y los motores era solo de 1 metro, de algo menos de 1 metro, y para evitar que el anillo al soltarse golpeara los motores, esperaban un poquito, luego soltaban el anillo y finalmente soltaban la torre de escape, porque ya no hacía falta. Ya a esa altura, si hubiera algún problema, podrían caer en paracaídas sin ningún problema. Bueno, pues, y esto viene de Nueva Orleans, y luego esta fase, todas las fases, tienen que ir a Florida, en donde van a ser ensambladas para construir el cohete. ¿Y cómo mandamos la fase esta a Florida? Una fase que tiene 40 metros de alto y 10 metros de diámetro. No había ningún transporte en Estados Unidos capaz de llevar esta fase a ningún sitio. Pero menos mal que el iluminado esta vez era más listo que los otros iluminados. Y dijo, joder, pues muy fácil, lo bajamos por el Mississippi. Construimos una barcaza, baja por el Mississippi, llega al Golfo de México, da la vuelta por detrás y lo subimos a Florida. ¡Oh! A ese le aplaudieron. Muy bien, tío. Construyeron la barcaza y ahí tenéis a la fase 1, camino de la Florida. Fase 2. La fase 2 es un poquito más pequeña en altura, pero no en diámetro. Los motores son también un poquito más pequeños, son 5 motores, por cierto. Que aquí parece que hay 3, pero son 5. Estos son J2 y los otros eran F1. Y ya esta fase utiliza oxígeno líquido e hidrógeno líquido. Esta ya no utiliza RP1. Cuando la primera fase se desprende, arranca esta, y esta arde durante unos 6 minutos más o menos. 6 minutos y medio. Y consigue poner al cohete a
180 kilómetros de altura y a 22.000 kilómetros por hora. Y ya cuando el cohete está a esa altura y a esa velocidad, pues se despega y se deja la tercera fase. Esta segunda fase estaba fabricada en Los Ángeles, en California, y seguíamos teniendo el mismo problema. ¿Cómo me llevo yo eso a Florida? Menos mal que siempre, insisto, siempre hay un iluminado. Cuando hay mucha gente hay mucho iluminado. Y el iluminado dijo, hacemos lo de la Boeing al Mississippi. Y digo, que Nueva Orleans tiene Mississippi, pero nosotros no. Dice, no, nosotros tenemos un Mississippi mucho más grande. Nosotros tenemos el Océano Pacífico. Así que montamos la fase en una barcaza, la bajamos por el Océano Pacífico hasta el Canal de Panamá, pasamos el Canal de Panamá y la subimos por el otro lado hasta la Florida. Y así lo tuvieron que hacer. Aquí tenéis la segunda fase, en el momento en que se desprende, y la tercera fase arranca. La tercera fase no tenía más remedio que arrancar porque todavía no estaban en órbita terrestre, les faltaba un pelo. Así que la tercera fase arranca durante 2 minutos o 2 minutos y un poquito, y ya pone al cohete en órbita terrestre. Bueno, lo que se queda en órbita terrestre es este trozo. Aquí tenéis la llegada de la segunda fase a la Florida, al sitio de ensamblaje. O sea, este camión la cogía en la costa de la barcaza y se lo llevaba al sitio de ensamblaje. Y aquí tenéis la tercera fase. Esta era bastante más pequeñita, tenía un solo motor y tenía además la capacidad de que el motor pudiera encenderse y apagarse muchas veces. De manera que para poner el cohete en órbita terrestre, el motor se enciende 2 minutos y algo, se pone en órbita, y una vez que todo se determina que está todo bien, enciende el motor otra vez para darle al cohete la velocidad necesaria para salir hacia la Luna. Y eso, para eso utiliza un encendido de 6 minutos y medio. Esta tercera fase estaba fabricada en Santa Mónica, la fabricaban en Santa Mónica, también en California, y el anillo de instrumentación estaba fabricado por IBM en Nueva York. O sea, como veis, cada cosa es de su padre y de su madre. Luego todo eso había que ponerlo junto y asegurarse de que el conector que había fabricado Boeing coincidía con el conector que iba a ensamblarse de la segunda fase que venía de Los Ángeles. Y aquí tenéis ya la tercera fase, pues eso, dispuesta a encender el motor para salir camino a la Luna. Esta tercera fase tenía un dato curiosísimo, y es que tenía el tamaño justo para entrar en la panza de uno de los aviones de transporte más grande de los Estados Unidos, el Brennan Gapi. Y como veis, la distancia que hay entre la tercera fase y las paredes del avión es mínima, pero por lo menos esta la trasladaban por avión, no tenían que entrar con el barco. Y aquí tenéis el IBM construyendo el anillo de instrumentación. Este anillo lo que hacía era recoger información de miles de sensores que había a lo largo del cohete y corregir errores. Cuando había errores producía señales de corrección de errores, etc. Pero estos estaban en Nueva York, estos llegaban a bajar. Y esto era lo que iba a ir a la Luna. Aquí tenéis, arriba del todo, la torre de escape. Bueno, lo vamos a ir viendo aquí. Esto de aquí abajo es el adaptador del módulo lunar. Es decir, aquí dentro, el cono está compuesto por 4 puertas. 4 puertas que cuando llegue el momento de abrirlas, mediante dispositivos pirotécnicos, se lanzan al espacio y dejan expuesto el módulo lunar. Justo aquí encima del todo está el motor del módulo de servicio. Y aquí arriba está el módulo de mando, que ahí está con una especie de protección. Esta protección es necesaria porque si en algún momento la torre de escape se ponía en marcha, quemaría el módulo. Para evitarlo, pues tenía esa protección. Una vez que la torre de escape se va, pues se lleva también ese módulo. Entonces ahí tenéis el módulo de servicio, el módulo de mando y la torre de escape. Y todo esto está fabricado por North American Rockwell. Y ahora vamos a ver
así muy, aunque sea muy deprisa. Oye, si me hago pesado, por favor, decídmelo, ¿eh? Bueno, vamos a ver un poquito cómo ha ido la cosa ahí adentro. Y aquí lo tenéis. Aquí tenéis las 4 puertas que os he comentado que se disparaban mediante un dispositivo pirotécnico, y ahí está el módulo lunar dentro, con las patas dobladas, y esta es la configuración en la que estaban en la nave. El módulo lunar, el motor del módulo de servicio, y luego el módulo de servicio y el módulo de mando. Llega el momento de definir cómo va a ser el módulo lunar. Habíamos quedado en que iban a ir a la Luna con un vehículo que se llama Apolo, que es el módulo de servicio y el módulo lunar. Se iban a separar en la Luna y el módulo lunar iba a bajar a la Luna. ¿Cómo va a bajar el módulo lunar a la Luna? Pues los señores de Grumman, que eran los fabricantes del módulo lunar, proponen a NASA que se haga en 2 fases, que tenga una fase de ascenso y una de aterrizaje. Entonces, esta parte de abajo tiene su propio motor y la parte de arriba tiene su propio motor. De esa manera bajan con la parte de aterrizaje, se aposan en la Luna, despegan solo con la parte de arriba, con lo cual dejan la mayor cantidad de peso en la Luna, y aquello, oye, NASA dijo, oye, qué buenos sois, tíos, esto está perfecto, venga, fabricarlo. Y ahí llega el diseño. Y NASA lo ve y dice, ¡oye, qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Por qué me habéis puesto 5 patas? Dice, hombre, porque en la Luna nunca se sabe si hay un agujero aquí, un agujero allí, para mayor estabilidad. Quiero poco peso, quitadme una pata. ¿Y esto que hay aquí qué es? Hombre, pues unas ventanas para que los astronautas, que no vamos de excursión, que las ventanas pesan mucho, reducidme las ventanitas. ¿Y por qué me habéis hecho un modulito tan redondito y tan bonito? Muy bonito, pero ¿por qué es tan redondito y tan...? Hombre, pues sí, la verdad es que como en la Luna no hay atmósfera, pues no hay problemas de aerodinámica, pero para que haga bonito, vamos a ver, que vamos a la Luna, que no vamos a hacer una exposición. Así que, si me hacéis un módulo de estas características, yo me tengo que buscar ahora la instrumentación que va a ir dentro de ese módulo, que va a ir pegado a la pared, tiene que ir redonda por atrás, y eso no lo hay en ningún sitio. Entendido, señores de NASA, entendido. Nuevo diseño. NASA lo ve y dice, bueno, esto está bastante mejor, 4 patas, las ventanas, le habéis quitado muchas cositas redondas. A ver, un detallito. Por si no os habéis dado cuenta, cuando el astronauta llega a la Luna, se tiene que bajar de ahí. ¿Y qué hace? ¿Salta? No, hombre, bueno, no, si pensábamos poner aquí una escalerilla. No, pensábamos no. Hay que poner una escalerilla. E insisto, las ventanas me las hacéis más pequeñas. El problema de las ventanas es que estaban constituidas por 2 cristales, uno más interior y uno más exterior, extremadamente gruesos y extremadamente pesados, y había que reducir peso. Así que Grumman, haciendo caso de lo que le dicen, viene con el último diseño. Dice, bueno, pues a ver qué les parece esto. Unas ventanitas de nada, todo líneas rectas, y la escalerilla de descenso. Dice, oh, pues aleluya, tíos, lo habéis conseguido, joder, ya era hora. Dice, bueno, pues venga, traernos uno que lo vamos a probar. Grumman lo fabrica, se lo lleva allí al Marshall Space Flight Center. Dicen, bueno, ¿y cómo lo probamos ahora? Dice, pues muy fácil. Con un Saturno 1B subimos este módulo a 10 kilómetros de altura, encendemos el motor de descenso, el motor de aterrizaje, este de aquí abajo, y a ver qué tal aterriza. Dice, no, eso no se puede hacer. Pero no se puede hacer, ¿por qué? Porque este bicho está designado para gravedad lunar. Y me habéis dicho que use poco peso. Así que si eso lo hacéis en gravedad terrestre, la hostia que os pegáis va a ser mediana. Bueno, pues bueno, no lo podemos probar. Bueno. ¿Y cómo probamos, por ejemplo, los amortiguadores de las patas? Pues las patas tienen que tener amortiguadores. Pues, como da la casualidad de que el motor se va a apagar
justo a 1,7 metros de altura, subimos todo esto a 1,7 metros de altura, lo dejamos caer y vemos que tal funciona el amortiguador. Ah, no. Estas patas y estos amortiguadores están hechos para una gravedad 1/6 de la terrestre. Si lo dejáis caer en la Tierra a 1,6 metros de altura, se rompen las patas y se rompe todo. Ah, muy bien, qué bueno. Bueno, ¿y el motor de ascenso, cómo lo probamos? Pues muy fácil, lo ponéis en un banco de pruebas y se prueba. Veis que da la potencia adecuada, lo montan en un banco de pruebas, lo encienden, aquello da la potencia que tenía que dar, ¡uy, qué bien! Quedó. Y cuando terminan y apagan, se dan cuenta de que toda la tobera del motor está derretida. Oye, Bluman, ¿qué ha pasado aquí? Hombre, ¿qué ha pasado? Que me estáis diciendo que reducta peso. Yo os he utilizado una aleación extremadamente ligera, pero que claro, corre el peligro de que al encenderse el motor, pues se derrite. A ver, me estás diciendo que vamos a bajar a la Luna con un motor de aterrizaje que no se puede probar. Bueno, más o menos, vale. Con unas patas que llevan unos amortiguadores que no sabemos si cuando se posen en la Luna van a aguantar o se van a romper. Hombre, nosotros garantizamos que no se van a romper, ya. Y con un motor de ascenso, que es el que les va a sacar de la Luna, que va a ir sin probar. Pues sí, pero, ostras, los de la NASA se retiraron, consultaron y dijeron, pues tendrá que ser así. Yo no sé si los astronautas lo sabían, sospecho que lo intuían, pero si yo soy astronauta y a mí me dicen que voy a ir a la Luna en esas condiciones, va el padre de Domingo Ortega. Bueno, y aquí tenéis la cápsula Apolo, el módulo de mando de la Apolo, que como digo tiene 3 metros de altura más o menos y en la base unos 3 metros de diámetro. Ahí tiene espacio suficiente para que 3 astronautas se muevan sin darse guantazos constantemente. ¿En todo momento estaba la cápsula despresurizada? ¿En qué momento? Desde que sale de la Tierra. No, la cápsula siempre está presurizada. Siempre. O sea, en el momento en que los astronautas entran y se cierra la escotilla, la cápsula se presuriza. La que no está presurizada es el módulo lunar, ese no está presurizado. Cuando el módulo lunar se extrae y se lleva junto con esta hacia la Luna, sigue despresurizado hasta que tienen que entrar a probarlo. Antes de entrar a probarlo lo presurizan y entonces abren las escotillas. Cuando van a salir a la Luna lo despresurizan para salir, lo dejan despresurizado y al entrar lo vuelven a presurizar. Además es para evitar problemas de las burbujas de nitrógeno, pues la atmósfera dentro de las cápsulas era oxígeno puro. Joder, qué amable eres, me cago en Dios. No hay nada como tener un amigo, Muchas gracias. Bueno, hemos dicho antes que cada una de las fases y cada una de las cosas que estaban fabricadas en sitios diferentes, luego había que ponerlas juntas. ¿Y dónde se ponían juntas? Pues en Florida. Y para ponerlas juntas se hace este pedazo de edificio que tiene 170 metros de altura, 170 metros en uno de los lados y 160 en otro, y que es de una sola planta. Es el edificio de una sola planta más grande del mundo. Dadas las características de Florida, de humedad y tal, dentro de este edificio el espacio es tan sumamente grande que se generan tormentas en el interior y llueve en el interior. Para evitarlo, en el techo del edificio se instalaron 125 ventiladores para extraer el aire, para regenerar el aire. Tardaban 1 hora entera en regenerar el aire total del edificio. Y las puertas, que son esta y esta, tardaban 45 minutos en abrirse o cerrarse. Bueno, pues aquí lo veis, es un edificio que en el fondo no parece tan grande, ¿verdad? Bueno, vamos a ver ese edificio cuando sale un Saturno de él.
El Saturno tenía 112 metros de altura. Desde la punta hasta la punta de la torre umbilical hay otros 10 metros más. Y luego está esta oruga gigante que tiene casi 20 metros de altura. Todo eso sale por esta puertecita. Y ahora, cuando vemos este edificio desde esta perspectiva y miramos los coches, ahí es donde decimos, ostras, qué pedazo de edificio. A partir de ahí ese vehículo iba a la plataforma de lanzamiento para lanzarse. Y aquí tenéis a los elegidos para la gloria. Estos son los astronautas del Apolo 11. Me imagino que todos los conocéis y todos sabéis cómo se llamaban y tal y cual, pero en el fondo no hace falta conocerlos. Nada más que mirando esta foto yo digo, uy, mira, este tío de aquí tiene una sonrisa de haberle tocado los 5 millones de la loto, de que tiene un matrimonio feliz, de que sus hijos en la universidad están haciéndolo fenomenal y de que va a ser el tío más grande del mundo. ¿Quién puede ser? Pues Neil Armstrong, obviamente. ¿Y aquel de aquí? A ver, todos hemos visto el cuadro de la Mona Lisa. ¿La Mona Lisa se está riendo o se está cagando en el padre del pintor? Nadie lo sabe, es una sonrisa muy peculiar. Pero fijaros que la sonrisa de este señor es igual de peculiar. ¿Qué está pensando en ese momento? Yo voy a decir lo que yo pensaría en ese momento. Estaría pensando, este pedazo de cabrón, uy, que está ahí, va a bajar a la luna, va a ser el primero, yo voy a ser el segundo y de mí no se va a acordar ni Cristo. Y para eso he estado 2 años entrenándome y voy a hacer un viaje de 400.000 kilómetros. Pues pobrecito mío, pero por lo menos va a pisar la luna. Pero ¿y aquí? Lo de ese ya es que no se puede decir nada. Ese sí que está diciendo, estos dos capullos van a bajar a la luna, van a hacer historia, la luna van a caer de lava y encima de mí no se va a acordar nadie. Y es cierto, hay muchísima gente que no se acuerda que el astronauta que se quedó dando vueltas alrededor de la luna era Collins. Hay que decir ahora que hay niños que Buzz, ¿sí? Toy Story, Buzz Lightyear, le pusieron el nombre por el segundo que por este señor, por Buzz Aldrin. Luego hay una cosa, claro, esto os lo comento a título jocoso. Se había decidido que el comandante, porque Armstrong era el comandante, fuera el primero en salir y que Aldrin fuera el segundo. Las naves espaciales, como su nombre indica, son naves, son barcos y se rigen por las leyes marítimas internacionales que dicen que cuando hay que abandonar un barco, el capitán del barco o el comandante de la nave sale el último. Bueno, excepto en ese crucero. Bien, pero eso fue porque lo que quería él era ayudar más desde afuera. Pero aquí Aldrin se quejó muy amargamente de que él debería de haber salido el primero, debido a esas leyes internacionales. ¿Cómo le convencieron para que no? Pues dijeron, bueno, pues mira, Aldrin, no puede ser porque Armstrong, en la situación que estáis en el módulo lunar era muy pequeño. En la situación en que estáis, Armstrong está más cerca de la escotilla de salida, tú estás más lejos, el traje es muy aparatoso, si tienes que ir alrededor suyo igual rompes algo y es mejor que salga el primero. Y Aldrin dijo, bueno, vale, me lo decís, me lo tendré que creer, pero vaya que no. Y por otra parte, Armstrong le dijo, no te preocupes, Aldrin, que aunque tú seas el segundo, todas las fotos de que saquemos en la luna van a ser tuyas. Y el otro dijo, bueno, pues será verdad. Y se conformó. Y aquí tenéis el lanzamiento del Apolo 11. Esta imagen está sacada desde muchísima distancia porque había un búnker para VIPs a 5 kilómetros de la zona de lanzamiento y la primera vez que salió un Saturno 5 rompió los cristales del búnker. Así que ahora se ponía muchísimo más lejos. Ahí tenéis la salida y ahora os voy a enseñar una imagen muy curiosa de una cámara de alta velocidad que está pegada a los motores
del Saturno 5. Y ahí la tenéis. Esta, como es una cámara de alta velocidad, se va a ver todo muy despacito. Esto que hay aquí son las piezas que sujetan al Saturno para que el Saturno no se mueva mientras los motores arrancan. Ahí tenéis los motores que están empezando la ignición y empieza a salir toda esta terrible humareda que no nos va a dejar ver nada, con lo cual la cámara esta no vale nada. Lo que ocurre es que, claro, conforme los motores van ganando en potencia, ganan en succión. Y conforme ganan en succión, todo el humo que han expelido previamente se lo pueden atragar y ahora volveremos a ver al Saturno 5. Y además nos daremos cuenta de que el color de lo que expelen los motores está cambiando a colores más altos, a temperaturas mayores. Ahora veremos también cómo hay un montón de cosas que se desprenden del Saturno, que parece que el Saturno se está descuajaringando o deshaciendo, y no es así, es escarcha. Ahí viene la escarcha. En Florida hace muchísimo frío, hace muchísima humedad, y como los combustibles que se usan son tan sumamente fríos, pues el cohete se llena de escarcha que con la vibración y el se suelta. Y ahora veréis como cuando los motores alcancen la máxima potencia, estas dos pinzas se sueltan. Ahí lo veis como se están levantando. Se levantan y en ese momento han liberado al Saturno. A partir de ese momento el Saturno inicia el despegue. Bueno, pues ya estamos en órbita terrestre. Se ha verificado que está todo bien, estamos en la buena trayectoria, hay que salir para la Luna. Con lo cual la tercera fase se pone en marcha por segunda vez, 6 minutos y pico, y pone a todo este trozo de cohete camino a la Luna. Ahora tenemos que desprender la parte de adelante de la tercera fase. Y hay una cosa que es, esto está generado en plan artístico, pero que se ve muy bien. Mira, ahí han saltado las puertas que ocultaban el módulo lunar, y ahí se ve el módulo lunar, y como el módulo de servicio empieza a actuar estos motorcitos para ir alejándose. En el momento en que se aleje a una distancia prudencial, girará a 180 grados para que el arpón que tiene en la parte de adelante se conecte con el módulo lunar. Y en ese momento lo suelta de la tercera fase y lo extrae. Ahora está dando la vuelta. Esta maniobra era una maniobra que había que hacer a mano. Solo se valían de un radar de proximidad para asegurarse de que iban a la velocidad adecuada, pero todo esto se hacía y duraba bastante más de una hora. Aquí lo vais a ver en un par de minutos, porque si tenemos que estar aquí una hora para ver esto, pues nos tiene que traer bocadillos. Pero vamos, a ver si... Aunque todo parezca muy estático, es obvio que estos dos vehículos están viajando hacia la Luna 40.000 kilómetros. ¿Ves? Ahí lo están alineando lo mejor que pueden. Mira, esta es una antena de alta ganancia. Os lo digo porque luego veréis que en el módulo lunar también hay una antena de alta ganancia. Tiene su implicación. Muy artístico y muy lento. Bueno, pues imagínate la realidad, que duraba más de una hora. No, tenían que hacerlo muy despacito, no podían arriesgarse. Cuando los motorcitos esos actúan para adelante y luego inmediatamente empiezan a frenar otra vez. Tiene que pensar que va a 40.000 kilómetros de velocidad. Sí, el conjunto va a 40.000 kilómetros, pero entre ellos deben ir a 2 metros por segundo o a 1,5 metros por segundo. Ya está, ya se ha enganchado. El arpón se ha enganchado y al mismo tiempo que se engancha el arpón, libera los enganches que tiene el módulo lunar a la tercera fase. Entonces ahora este módulo de servicio vuelve a iniciar sus motores para extraer el módulo lunar. La tercera fase hace una maniobra de evasión y ya continúa hacia la Luna. Esto, como veis, es una cosa muy artística, muy de dibujo animado, pero bueno.
Esta es una visión de lo que ven los astronautas, de lo que ve el piloto del módulo de mando cuando está girando para enganchar al módulo lunar. Ahí veis el módulo lunar en la tercera fase, dentro de la tercera fase. Y una vez que lo extraen y van camino a la Luna, esta es la configuración de vuelo. Los 3 astronautas van dentro del módulo de mando y el módulo de lunar va por delante. Y esta es una imagen maravillosa que no es del Apolo 11, lamentablemente, es de otro Apolo, pero bueno, tenía que ponerla porque es una imagen sacada desde la tercera fase, en donde se ve al módulo lunar y al módulo de mando ensamblados. Llegan a la Luna, invierten la trayectoria y ponen para poner el motor del módulo de servicio frente a la trayectoria, y cuando entran por detrás de la Luna lo encienden para frenar, porque si no frenan, la propia Luna los devolvería camino a la Tierra. Y lo que ven es esto. Esto es... no sé cómo definirlo, porque además para poder definir esto hay que estar dentro de la cápsula inerte, porque están yendo por la parte oculta de la Luna, viendo esto de la Luna y la negrura absoluta del espacio, y de repente por el horizonte aparece la Tierra. Mi casa, a 400.000 kilómetros, mi casa, Dios mío. Bueno, ahí tenéis una visión del módulo de servicio y el módulo de mando desde el módulo lunar, y una visión del módulo lunar desde el módulo de mando. Esto era muy importante porque cuando se separaban, la única forma de saber que al módulo lunar no le había pasado nada en el viaje o en el despegue incluso, era que el piloto del módulo de mando lo mirara y dijera: pues mira, parece que están las 4 patas y parece que está todo bien.